Hace unos años me encontré sentado frente a un escritorio lleno de papeles, notas y promesas a mí mismo que nunca cumplí. Me sentía agotado, como si la vida se escapara entre mis manos mientras corría de una tarea a otra sin sentido. En ese momento entendí algo que nadie me había dicho. La desorganización no es un problema de agenda, es un problema de identidad. Hoy quiero compartir contigo cómo obligarte a organizar tu vida no solo cambia tu día a día, sino que transforma quién eres y hacia dónde vas. Existe una mentira que nos repetimos cada mañana y es más peligrosa de lo que parece. Esa frase que se escucha tan inocente: mañana empezaré, mañana me organizaré, mañana será diferente. Suena como un pequeño compromiso, algo que nos da tranquilidad por unos minutos, pero en realidad es un veneno que sabotea nuestra vida. Recuerdo una época en la que me decía esto constantemente. Cada lunes parecía la oportunidad de reiniciar mi vida, pero al llegar la noche me encontraba en el mismo caos de siempre, con la misma lista de tareas sin hacer y con la sensación de que nunca avanzaba. Lo más curioso de esta mentira es que nos da la ilusión de acción. Pensamos que planificar mañana es casi lo mismo que actuar hoy, pero no lo es. Cada vez que postergamos, reforzamos en nuestro cerebro un patrón que nos hace más fácil procrastinar la próxima vez. La neurociencia lo confirma. Nuestro cerebro crea autopistas neuronales basadas en repetición. Cada mañana lo hago es una señal que fortalece el camino del desorden y cada vez se vuelve más cómodo, más natural, más automático. No es falta de voluntad. Es arquitectura mental que hemos construido con años de excusas y promesas incumplidas. En mi vida, esto se manifestó en momentos simples, pero reveladores. Tenía un proyecto personal que posponía constantemente porque decía, lo haré mañana. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses y la ansiedad crecía en silencio. Me di cuenta de que mientras yo esperaba el momento perfecto, la vida se estaba moviendo sin mí. Y ahí entendí algo fundamental. El mañana que imaginamos no existe. El único día que podemos transformar es hoy. El cambio no se inicia mañana. Se inicia en este preciso instante, con la decisión consciente de actuar, por pequeña que sea la acción. Esta mentira también está vinculada al miedo. Postergamos porque enfrentar lo que realmente importa nos intimida. Esa conversación difícil, ese proyecto ambicioso, esa decisión que puede cambiar nuestro rumbo, es más fácil esconderse detrás de un mañana empezaré. Y así convertimos la inercia en comodidad y la comodidad en prisión. Cada día que dejamos pasar refuerza nuestra identidad de persona reactiva, de alguien que vive en modo emergencia, sin control sobre su tiempo ni sobre su destino. Romper con esta mentira requiere brutal honestidad. Significa mirarte y admitir: he permitido que el caos defina mi vida porque es más fácil que asumir responsabilidad. Significa tomar decisiones pequeñas, pero decisivas hoy, sin esperar señales externas ni motivación perfecta. Levantarte 10 minutos antes, planificar una tarea clave, organizar un espacio que ha estado desordenado durante semanas. Todo empieza con una acción mínima, pero consciente, que le dice a tu cerebro: hoy sí importa, hoy empiezo. Si sigues permitiendo que el mañana dicte tu vida, tu futuro será solo una prolongación del desorden presente. Cuando hablamos de desorganización, muchas veces pensamos en agendas llenas de citas, aplicaciones de productividad sin usar o pilas de papeles sobre la mesa. Pero la verdad es más profunda. La desorganización no es solo un problema de técnicas, ni de herramientas, ni siquiera de tiempo. Es un problema de identidad. No se trata de que no sepas cómo organizar tu vida. Se trata de que has construido una versión de ti mismo que necesita el desorden para justificar por qué no avanzas. Yo lo descubrí de manera dolorosa años atrás, cuando me sentaba frente a un escritorio lleno de documentos desordenados y listas interminables. Me sentía siempre ocupado, siempre en movimiento, pero al mismo tiempo sabía que no estaba haciendo lo que realmente importaba. Me di cuenta de que el caos no era un accidente,
Era una elección inconsciente de la persona que había decidido ser. Nuestro comportamiento refleja quién creemos que somos. Si tu identidad está ligada a la idea de soy alguien que siempre corre detrás del tiempo, que no puede organizarse, que se deja llevar por las urgencias, tu vida seguirá ese patrón. Yo solía culpar al exceso de trabajo, al ritmo de la ciudad, a los compromisos de otros, pero la realidad era que había construido una identidad que encontraba seguridad en la inercia. El desorden no era un obstáculo externo, era la forma que mi versión pasada de mí mismo había elegido para protegerse del cambio. Cada día que lo permitía, reforzaba esa identidad y convertía en habitual lo que no era productivo ni valioso. En un momento comprendí algo crucial. Para cambiar mis hábitos, necesitaba cambiar primero quién creía ser. No se trataba de seguir un sistema de organización, sino de decidir qué tipo de persona quería ser. Quería ser alguien que cumple sus compromisos consigo mismo, que respeta su tiempo, que avanza hacia sus objetivos con claridad. Entonces, cada acción de organización dejó de ser una obligación externa y se convirtió en una extensión de mi identidad. Cuando decides que soy alguien que cuida su vida, que tiene claridad y propósito, la organización deja de ser una tarea y pasa a ser natural. Un ejemplo simple de mi vida lo ilustra. Antes solía dejar mi escritorio lleno de papeles y notas porque inconscientemente me decía, no soy alguien ordenado, no puedo mantener todo bajo control. Cuando cambié mi identidad decidí que soy alguien que respeta mi espacio y mi tiempo. Empecé con un hábito mínimo. Cada noche dedicar 5 minutos a ordenar mi escritorio y preparar lo importante para el día siguiente. Ese pequeño cambio diario reforzó la nueva identidad y con el tiempo transformó no solo mi espacio, sino la forma en que enfrentaba mi trabajo, mis prioridades y mis decisiones. Organizar tu vida no comienza con técnicas ni métodos. Comienza con decidir quién eres y quién quieres ser. Todo lo demás es consecuencia. Hay un aspecto del desorden que pocas personas reconocen, y es que no es solo caos por descuido, sino una forma de autoprotección. Cuando la vida se siente demasiado intensa, cuando los desafíos nos intimidan, o cuando enfrentar la realidad parece doloroso, el desorden se convierte en un refugio. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba intentando avanzar en varios proyectos personales y profesionales al mismo tiempo. Cada día sentía que no tenía suficiente tiempo, que las tareas se acumulaban y que estaba siempre detrás de algo que nunca alcanzaba. Mi escritorio era un reflejo de mi mente, caótico, fragmentado, lleno de papeles, notas y recordatorios sin sentido. En retrospectiva, comprendí que ese caos no era solo falta de organización, era una forma de protegerme. Mientras mi vida estaba desordenada, siempre tenía una excusa lista para no enfrentar lo realmente importante. No había tiempo para iniciar ese proyecto que me apasionaba. No había espacio para tener conversaciones difíciles que había pospuesto durante semanas. No había energía para tomar decisiones que podrían cambiar mi rumbo. El desorden me permitía decir, no es que no haya hecho nada, es que simplemente no tuve tiempo. Y así, inconscientemente, me escondía detrás del caos para no confrontar mis miedos, mis limitaciones y mis responsabilidades. Este fenómeno es más común de lo que creemos. Muchas personas llenan sus agendas de tareas urgentes que en realidad no son importantes, porque así evitan mirar lo que realmente podría transformar su vida. Yo lo experimenté de manera muy clara cuando intentaba escribir un libro. Cada día encontraba algo más urgente que hacer. Revisar correos, responder mensajes, atender detalles pequeños. En el fondo sabía que estaba usando la ocupación constante como escudo. Cada vez que me sentaba a escribir de verdad, aparecía la incomodidad, la resistencia interna y rápidamente encontraba otra cosa que hacer. El desorden se había convertido en mi autoprotección, mantenerme ocupado para no enfrentar la incertidumbre de crear algo valioso. Comprender esto fue un punto de inflexión. El desorden deja de ser inocuo cuando entendemos
que esconde miedo y resistencia. Protege, sí, pero al mismo tiempo limita, frena, paraliza. Es un refugio que eventualmente se convierte en prisión. La verdadera libertad comienza cuando reconocemos esta dinámica y decidimos mirar de frente lo que hemos estado evitando. Yo aprendí a dar pasos pequeños pero conscientes. Primero, identificar las áreas donde me escondía detrás del caos. Luego, establecer rituales que me obligaran a enfrentar esas responsabilidades importantes, aunque fueran incómodas. Un simple hábito, como dedicar media hora diaria a trabajar exclusivamente en mis proyectos más importantes, me enseñó que podía enfrentar la incomodidad sin necesidad de refugiarme en el desorden. El desorden solo es autoprotección mientras sigas permitiéndolo. La libertad comienza cuando decides que ya no necesitas refugiarte más. Cuando hablamos de hábitos, muchas personas piensan en acciones aisladas, despertarse temprano, correr, escribir, organizar, pero los hábitos no son simples comportamientos, son la arquitectura invisible que sostiene nuestra vida. Cada hábito que tenemos crea autopistas neuronales en nuestro cerebro, caminos que se hacen más fuertes cuanto más los transitamos. Si cada día elegimos el caos sobre la estructura, reforzamos un patrón que nos hace repetir el desorden una y otra vez, casi sin darnos cuenta. No es falta de fuerza de voluntad, es que hemos entrenado nuestra mente para funcionar de cierta manera, y cambiar esa arquitectura requiere intención y conciencia. Recuerdo cuando intenté organizar mis mañanas para aprovechar mi energía al máximo. Al principio me decía, mañana empezaré a levantarme temprano, leer y planificar mi día, pero cada mañana encontraba una excusa. Estoy cansado, tengo mucho trabajo pendiente, solo 5 minutos más. Lo que estaba pasando no era que no quisiera mejorar, sino que mi cerebro estaba acostumbrado a la inercia. Había construido un hábito de postergación que había reforzado durante años, y romperlo requería más que intención. Requería reconstruir la arquitectura misma de mi día. Ahí comprendí algo clave: los hábitos no funcionan si no se alinean con nuestra identidad. No basta con decir quiero ser productivo, hay que convertirse en alguien que es productivo. Yo empecé con acciones mínimas, tan pequeñas que parecían insignificantes. Hacer mi cama al levantarme, revisar mis prioridades por 5 minutos, escribir una nota de gratitud. Estas acciones, repetidas día tras día, comenzaron a remodelar mi cerebro. Lo que antes me costaba energía, ahora se volvió automático. Y con cada hábito positivo consolidado, era más fácil tomar decisiones que reflejaban quién quería ser. Otro ejemplo en mi vida fue mi práctica de escribir diariamente. No siempre escribo un ensayo largo. Muchas veces escribo apenas un párrafo. Pero ese acto constante, repetido todos los días, fortaleció una autopista neuronal que convirtió la escritura en un hábito natural, no en un esfuerzo forzado. La arquitectura mental del hábito significa diseñar estas autopistas con intención para que tu mente trabaje a tu favor y no contra ti. Significa reconocer que cada acción repetida es un voto por la persona que quieres ser. Y aquí está la paradoja: los hábitos no limitan, liberan. Cada decisión automática que tomas basada en un hábito sólido libera tu energía mental para lo que realmente importa. Cuando tu cerebro no gasta recursos decidiendo qué hacer, puedes concentrarte en tus proyectos, en tus relaciones, en tu crecimiento personal. La estructura interna que los hábitos crean es lo que permite que la vida fluya con propósito. Si quieres cambiar tu vida, empieza por entender tu arquitectura mental. Cada hábito, cada repetición, cada decisión es un ladrillo que construye la persona que serás mañana. Uno de los obstáculos más grandes para organizar nuestra vida no son las tareas, los horarios, ni la falta de tiempo. Es algo mucho más profundo: la resistencia al juicio y al cambio. La mayoría de las personas dice que quiere mejorar, que desea ser más organizada, más productiva, más consciente de su tiempo, pero en el fondo existe un temor feroz a enfrentarse a la verdad sobre sí mismos. Yo lo descubrí de manera muy clara hace algunos años, cuando decidí revisar cómo pasaba realmente mis días. Al mirar los horarios,
las interrupciones y las distracciones que había aceptado como normales, sentí incomodidad. Esa incomodidad no es casual, es una señal de que nuestra identidad está siendo desafiada. Cada vez que resistimos cambiar, estamos protegiendo nuestra imagen y evitando el juicio, tanto de otros como de nosotros mismos. Por ejemplo, recuerdo que durante meses pospuse un proyecto que sabía que podía transformar mi carrera. Me decía, todavía no estoy listo, no tengo las condiciones perfectas. La verdad era que temía fracasar y ser juzgado por mi entorno y también por mí mismo. Mantener la rutina, seguir en lo familiar, era más cómodo que enfrentar la posibilidad de exponerse y equivocarse. El desorden externo y la inercia interna funcionaban como escudos frente a la mirada crítica del mundo y de mi propia conciencia. Esto ocurre porque la organización no es neutral. Nos obliga a mirarnos tal como somos. Cuando nuestras prioridades, acciones y tiempo están expuestos, no podemos seguir escondiéndonos detrás de excusas. Ya no funciona decir es que no tuve tiempo, porque el tiempo estuvo allí y nuestra elección de cómo usarlo se vuelve evidente. La resistencia al cambio es la resistencia a asumir responsabilidad. Yo la enfrenté de manera gradual. Comencé con pasos pequeños, revisar honestamente mis compromisos, identificar cuáles eran realmente importantes y cuáles los mantenía por comodidad o miedo a decepcionar a otros. Cada pequeño ajuste era incómodo, sí, pero también liberador. Un ejemplo concreto fue mi hábito de revisar redes sociales. Durante años me decía que era una forma de informarme o descansar, pero en realidad era una excusa para no enfrentar proyectos que me aterraban. Cuando decidí restringir ese hábito y dedicar ese tiempo a escribir o planificar, sentí resistencia intensa, ansiedad, incomodidad, ganas de justificarme, pero cada vez que persistía, reforzaba una identidad diferente, la de alguien que toma decisiones conscientes, incluso frente al miedo. Aceptar el juicio y permitir el cambio significa estar dispuesto a incomodarse. Significa reconocer que cada acción que no se alinea con tus valores es un reflejo de miedo y cada decisión que sí lo hace es un paso hacia la vida que deseas. Yo aprendí que la resistencia no es un enemigo a vencer de golpe, es un indicador de que estamos tocando áreas donde más necesitamos crecer. El cambio verdadero comienza cuando dejas de huir del juicio y decides enfrentarlo, primero contigo mismo y luego con el mundo. Vivimos en un mundo que glorifica la ocupación. La mayoría de las personas mide su valor por cuántas cosas hace en un día, por la cantidad de reuniones que atiende, por la lista interminable de tareas que parece nunca terminar. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, no se trata de hacer más, se trata de hacer menos, pero lo correcto. La diferencia no es pequeña, es la diferencia entre avanzar de verdad hacia tus metas y simplemente moverte sin rumbo. Aprendí esto de manera personal cuando intentaba equilibrar múltiples proyectos a la vez. Me sentía heroico por la cantidad de cosas que lograba hacer, pero al final del día la sensación era siempre de vacío. Nada de lo que hice realmente me acercaba a lo que quería. El principio de hacer menos, pero lo correcto, requiere claridad brutal sobre tus prioridades. En mi caso, un cambio sencillo pero profundo fue decidir que cada día tendría 3 tareas verdaderamente importantes, no 20. 3 tareas que, si se completaban, habrían hecho que mi día valiera la pena, que mi tiempo hubiera sido invertido, no desperdiciado. El resto, aunque pareciera urgente, podía esperar o incluso eliminarse. Al principio fue difícil. Sentía que estaba dejando cosas sin hacer, que estaba fallando en responder a todas las expectativas externas. Pero pronto entendí algo fundamental. Cada sí que dabas a algo que no era importante era un no a lo que realmente importaba. Un ejemplo concreto de mi vida fue cuando estaba trabajando en un proyecto creativo que requería concentración profunda. Antes me distraía con correos, llamadas, mensajes y tareas menores, creyendo que debía hacerlo todo.
Al reducir mi enfoque solo a lo esencial, no solo terminé más rápido, sino que la calidad de mi trabajo mejoró significativamente. Esa lección se repite en todos los ámbitos: negocios, relaciones, salud, aprendizaje. No importa cuánto hagas si no está alineado con lo que realmente valoras. Hacer menos también significa aprender a decir no, y no solo a otros, sino también a ti mismo. Es decir, no a hábitos que consumen tiempo, a compromisos que no suman, a la urgencia disfrazada de importancia. Es difícil porque estamos acostumbrados a llenar cada espacio de nuestra agenda, a sentir que estar ocupado es ser valioso. Pero una agenda vacía, bien elegida, es mucho más poderosa que una llena de tareas irrelevantes. Este principio también se refleja en cómo manejamos nuestra energía. No basta con distribuir tiempo, hay que distribuir energía y atención. No todas las actividades requieren la misma intensidad mental o emocional, y aprender a enfocarte en las correctas es lo que marca la diferencia entre sentir que sobreviviste al día o que realmente lo viviste con propósito. Hacer menos, pero lo correcto no es una invitación a la pereza. Es un acto de respeto. Respeto por tu tiempo, por tus objetivos y por la persona que estás construyendo cada día. Uno de los problemas más comunes que veo en la vida de muchas personas no es la falta de habilidades, ni de tiempo, ni siquiera de motivación. Es la falta de coherencia entre lo que dicen que valoran y lo que realmente hacen. Puedes declarar que tu familia es lo más importante, que la salud es una prioridad, que tu crecimiento personal es esencial, pero si tus acciones diarias no reflejan esos valores, estás viviendo en un divorcio silencioso entre tus palabras y tu vida. Yo lo experimenté en carne propia. Durante años decía que mi bienestar y el tiempo con mis seres queridos eran mi prioridad, pero mis días estaban llenos de reuniones innecesarias, distracciones constantes y proyectos que solo alimentaban mi ego profesional. Al final llegaba a casa exhausto, presente solo físicamente, pero mentalmente ausente, y me daba cuenta de que mis actos no coincidían con lo que decía valorar. La coherencia no es un concepto filosófico abstracto, es práctica y tangible. Cada acción que tomas diariamente es un reflejo de quién eres y de qué realmente importa para ti. Un ejemplo que cambió mi perspectiva fue cuando decidí dedicar un tiempo fijo a estar con mi familia sin interrupciones, sin revisar el teléfono, sin correos pendientes. Al principio sentía culpa por no estar haciendo más, pero pronto entendí que este acto de coherencia me hacía sentir integrado, alineado y en paz conmigo mismo. Mis valores cobraban vida a través de mis acciones y la sensación de satisfacción y propósito se multiplicó. Otro caso es la salud. Todos decimos que es importante, pero muchas veces priorizamos otras tareas que parecen urgentes, pero que no suman a nuestro bienestar. Hace un tiempo me comprometí a correr 3 veces por semana. No era para competir ni para impresionar a nadie, era para honrar mi cuerpo, que es el vehículo con el que vivo cada día. Mantener esa rutina, incluso cuando otros compromisos parecían más importantes, me enseñó algo fundamental: cuando tus acciones reflejan tus valores. Incluso los sacrificios se sienten naturales y productivos. La coherencia también se aplica a proyectos profesionales y decisiones financieras. Si tu valor es la integridad, pero tomas atajos o aceptas compromisos que comprometen tu ética, estás viviendo una contradicción. Yo aprendí a decir no a oportunidades que no coincidían con mis principios, aunque parecieran ventajosas a corto plazo. La satisfacción que obtienes de alinear tu vida con tus valores supera cualquier recompensa inmediata que pueda ofrecer la incongruencia. Construir coherencia requiere honestidad brutal y autoevaluación constante. Pregúntate diariamente: ¿esta acción refleja lo que realmente valoro? No basta con responder mentalmente. Observa tus patrones de conducta, tus decisiones repetidas y cómo inviertes tu tiempo y energía. Ahí está la verdad. La verdadera organización de la vida no se mide solo en horarios y listas, sino en esta coherencia. Cuando lo que dices importa y lo que haces refleja eso,
tu vida se vuelve más clara, más poderosa y más satisfactoria. Cuando muchas personas escuchan la palabra organización, lo primero que piensan es en restricciones. Creen que organizar su vida significa seguir reglas estrictas, horarios rígidos, listas interminables y sacrificios constantes. Yo también solía verlo así. Durante años pensé que tener una agenda estructurada era sinónimo de perder libertad, de renunciar a la espontaneidad y a la creatividad. Pero con el tiempo entendí que lo opuesto es cierto. La verdadera organización no limita, libera. Recuerdo cuando estaba escribiendo un proyecto importante. Antes, mi día era un caos constante. Cada interrupción, cada decisión inesperada drenaba mi energía y fragmentaba mi atención. Intentaba ser creativo en medio del desorden, y por más que lo intentaba, sentía que mi potencial se desperdiciaba. Fue entonces cuando decidí estructurar mis mañanas. Bloques de concentración profunda, momentos específicos para correos y reuniones, y espacios para descansar y reflexionar. Al principio pensé que me sentiría atrapado, pero lo contrario ocurrió. La claridad que gané me permitió enfocarme en lo que realmente importaba, eliminar distracciones innecesarias y liberar mi energía para crear sin interrupciones. La organización me dio el espacio mental que antes no tenía. Organizar no es imponer restricciones externas, es diseñar tu vida para que tu tiempo y energía estén disponibles para lo que realmente importa. Los artistas más prolíficos de la historia no trabajaban de manera caótica, tenían rutinas rigurosas. Los pensadores más brillantes estructuraban sus días con precisión. ¿Por qué? Porque entendieron que la libertad verdadera no viene del caos, sino de eliminar decisiones innecesarias y proteger lo que requiere concentración, creatividad y propósito. Cuando tu entorno y tus hábitos están alineados con tus metas, puedes moverte con intención, no reaccionar a cada urgencia que surge. Un ejemplo de mi vida personal es la forma en que manejo mi correo y mis redes sociales. Antes, revisarlos constantemente me daba la ilusión de control, pero en realidad fragmentaba mi atención y me robaba tiempo valioso. Al establecer horarios específicos para estas actividades, no solo aumentó mi productividad, sino que me sentí más libre. No estaba esclavizado por notificaciones ni interrupciones, sino que elegía conscientemente cuándo y cómo interactuar con ellas. Esa elección consciente es liberadora. La organización también permite liberar espacio para la vida que realmente importa. Momentos de conexión con familiares y amigos, tiempo para la reflexión, para aprender, para crear. No se trata de llenar cada hora con tareas productivas. Se trata de proteger lo esencial y eliminar lo innecesario. Cada decisión que tomas para estructurar tu día es un acto de libertad. Te libera de la confusión, de la ansiedad, de la sensación constante de estar apagando incendios. Cuando dejas de ver la organización como restricción y comienzas a verla como liberación, tu vida cambia. Ya no estás reaccionando al mundo, estás creando tu mundo. Muchas personas piensan que organizar la vida se trata solo de manejar el tiempo, de llenar cada hora con tareas y obligaciones. Pero la verdad es que el recurso más valioso no es el tiempo, sino la energía. Podemos tener un día perfectamente planificado, pero si nuestra energía está dispersa, agotada o mal dirigida, toda la organización es inútil. Aprendí esto de manera práctica cuando intentaba realizar proyectos complejos mientras me sentía agotado y distraído. Podía planear bloques de trabajo de 2 horas, pero a mitad de camino mi mente estaba fragmentada y mi creatividad bloqueada. Fue entonces cuando comprendí que organizar el tiempo sin proteger la energía era como intentar correr un maratón con los pulmones llenos de humo. El esfuerzo es enorme, pero el rendimiento es mínimo. Proteger la energía comienza con conocerte a ti mismo. Todos tenemos ritmos naturales, momentos del día donde nuestra claridad mental es máxima y otros en los que necesitamos descansos. Ignorar estos ritmos es una de las trampas más comunes.
Yo descubrí que mi concentración más profunda ocurre por la mañana, antes de que el mundo me reclame con correos, llamadas y mensajes. Cuando intentaba hacer tareas de alta complejidad en la tarde, mi rendimiento se desplomaba. Ajustar mi día para que las actividades que requerían mayor enfoque coincidieran con mis picos de energía transformó mi productividad y me permitió avanzar sin sentir agotamiento constante. Otro aspecto crucial es aprender a decir no a lo que drena. Durante años acepté compromisos que no eran importantes, reuniones que no aportaban valor y conversaciones que solo consumían tiempo y energía. Pensaba que ser disponible era un signo de responsabilidad, pero en realidad estaba desperdiciando recursos que podría invertir en lo que realmente importaba. Al poner límites claros, descubrí que no solo protegía mi energía, sino que también mejoraba la calidad de mis relaciones y proyectos. Un ejemplo simple. Decidí no responder mensajes de trabajo fuera de horarios específicos. Al principio parecía egoísta, pero luego comprendí que solo así podía dar mi mejor versión cuando realmente importaba. La atención también es energía. Cada vez que te distraes con notificaciones, redes sociales o tareas irrelevantes, tu energía cognitiva se fragmenta. Proteger el tiempo consciente significa crear espacios donde puedes enfocar toda tu atención en lo que importa, sin interrupciones. En mi caso, implementé rituales sencillos, bloques de trabajo sin teléfono, pausa activa para despejar la mente y dedicar momentos específicos a revisar información. Estos hábitos pequeños, repetidos diariamente, transformaron mi capacidad de concentración y mi sensación de control sobre la vida. Proteger tu energía y tu tiempo consciente no es un lujo, es un acto de respeto hacia ti mismo, hacia tus proyectos y hacia las personas que dependen de tu mejor versión. Cuando aprendes a cuidar estos recursos, cada decisión se vuelve más poderosa, cada acción más efectiva y cada día más significativo. Cuando hablamos de transformar nuestra vida, muchas personas buscan cambios enormes, revoluciones inmediatas, sistemas perfectos que prometen resultados mágicos. Pero la realidad es otra. La verdadera transformación no viene de grandes gestos ni de planes grandiosos, sino de la disciplina constante de los microhábitos y de una honestidad brutal con uno mismo. Cada pequeño hábito que construyes, repetido día tras día, es como un ladrillo que consolida a la persona que estás formando. Ignorar estos detalles es como intentar construir un edificio de 10 pisos con ladrillos que no encajan. Nunca será estable. Yo aprendí esto en mi vida cuando quise incorporar el hábito de la escritura diaria. Al principio, la meta de escribir un ensayo completo todos los días me parecía imposible. Mi cerebro buscaba excusas. No hay tiempo suficiente, no estoy inspirado, lo haré mañana. Entonces decidí empezar con microhábitos. Escribir solo una frase cada día, dedicar 5 minutos a organizar mis ideas, revisar solo un párrafo. Esa mínima acción parecía insignificante, pero la repetición constante transformó mi disciplina y con el tiempo empecé a escribir de manera consistente sin sentir que era una carga. El microhábito no solo me acercó a mi objetivo, sino que entrenó mi mente para la consistencia y la responsabilidad diaria. Pero los microhábitos por sí solos no bastan, requieren honestidad brutal. Cada día debemos mirarnos sin excusas, reconocer dónde hemos caído en la inercia, dónde hemos permitido que el desorden o la procrastinación ganen. La honestidad brutal no es un juicio moral, es observación fría de la realidad. Recuerdo un periodo en el que mi rutina se desmoronó. Dejé de planificar mis mañanas, me distraía con redes sociales y tareas triviales y mis metas quedaban pospuestas. Fue doloroso admitirlo, pero reconocerlo fue el primer paso para reconstruir la disciplina. No podía mejorar algo que no enfrentaba con claridad. Esta combinación microhábitos más honestidad crea un efecto multiplicador. Cada pequeña acción repetida fortalece la autopista neuronal de la disciplina y cada evaluación honesta te evita caer en excusas que sabotean tu progreso. Por ejemplo, cada noche dedico 10 minutos a revisar mi día, qué hice, qué postergué,
cómo invertí mi tiempo y energía. Esta revisión constante, pequeña y aparentemente trivial, me mantiene alineado con mis valores y prioridades y evita que los hábitos negativos se instalen sin darme cuenta. El poder de los microhábitos y la honestidad brutal radica en que transforman lo invisible en visible, lo disperso en consistente, lo pasajero en permanente. No necesitas un sistema perfecto ni una fuerza de voluntad extraordinaria. Necesitas pequeños actos sostenidos y la valentía de mirarte a ti mismo sin adornos, aceptando tus fallas y corrigiéndolas con decisión. La disciplina real comienza donde termina la excusa. Al final del día, organizar tu vida no se trata de técnicas perfectas, agendas llenas de colores o rutinas heroicas. Se trata de algo mucho más profundo, de decidir conscientemente quién quieres ser y construir tu vida alrededor de esa decisión. Cada elección que haces, cada pequeño hábito que repites, cada sí y cada no que decides, es un voto por la persona que serás mañana. No subestimes la fuerza de lo cotidiano. Son los microhábitos, las decisiones aparentemente insignificantes, los momentos de honestidad brutal, los que crean la arquitectura de tu identidad. Si hoy miras tu vida y sientes que estás disperso, que tus días se escapan sin sentido, recuerda que no es culpa de tu agenda ni de tus recursos. Es señal de que necesitas reorganizar tu interior, alinear tus acciones con tus valores y proteger tu tiempo y energía para lo que realmente importa. La libertad no viene del caos, viene de la estructura, de la coherencia, de la disciplina que construyes paso a paso. Cuando aprendes a decir no, a priorizar lo correcto, a enfrentar tus miedos y resistencias, descubres que organizarte no te limita, te libera. Y aquí está la verdad más poderosa. Tu futuro no es un misterio. Es el resultado inevitable de los hábitos, decisiones y prioridades que mantienes hoy. Si sigues postergando, si sigues dejando que el caos defina tu día, dentro de 5 años estarás en el lugar que tus elecciones actuales están construyendo, no donde sueñas estar. Pero si decides actuar, si tomas el control de tu tiempo, tu energía y tu identidad, cada día se convierte en una declaración de intenciones, cada hábito en un ladrillo de la persona que quieres ser, cada momento en una inversión en tu mejor versión. Organizar tu vida es un acto de respeto, respeto hacia tus sueños, hacia tu tiempo y sobre todo hacia ti mismo. Hoy, ahora mismo, es el momento de elegir. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de algo incómodo, nadie vendrá a decirte que ya estás listo. Recuerdo una vez observando a 2 personas con el mismo talento, una esperaba oportunidades, la otra actuaba como si ya fuera indispensable. Adivina cuál avanzó. No fue el más brillante, fue el más decidido. Porque el mundo no premia promesas, premia certezas. Y la certeza no se grita, se demuestra. Desde cómo hablas, cómo caminas, cómo trabajas cuando nadie te ve. Hoy quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Estás esperando permiso o ya estás actuando como el mejor? Hay algo que transforma completamente la forma en la que el mundo responde a ti. Y no es tu talento, ni tus títulos, ni siquiera tu esfuerzo. Es tu convicción. Porque puedes trabajar horas interminables, puedes prepararte más que nadie, pero si en el fondo dudas de tu propio valor, esa duda se filtra en todo lo que haces. Se nota en cómo hablas, en cómo negocias, en lo que aceptas y en lo que toleras. Te voy a contar algo que vi de cerca. En una ocasión, 2 personas llegaron a una misma oportunidad laboral. Ambos tenían capacidades muy similares, incluso uno de ellos tenía mejor preparación técnica, pero había una diferencia invisible. Uno hablaba como si estuviera pidiendo permiso para estar ahí. El otro hablaba como si ya perteneciera a ese lugar. ¿Sabes qué pasó? El mundo respondió a esa señal. No eligieron al más preparado, eligieron al que tenía convicción. Porque la convicción no es lo que dices, es lo que transmites sin palabras. Es una certeza interna
que no necesita validación externa. Y eso cambia todo. Cambia cómo te perciben, cómo te escuchan, cómo negocian contigo. Incluso cambia cómo tú mismo te comportas en situaciones difíciles. Muchas veces creemos que primero necesitamos resultados para creer en nosotros mismos. Pensamos, cuando logre esto, entonces voy a confiar en mí. Pero la realidad es al revés. Primero viene la convicción y luego vienen los resultados. Porque es esa convicción la que te hace actuar diferente cuando nadie te está mirando. Recuerdo momentos en mi vida donde no tenía todas las respuestas, donde no tenía todas las herramientas, pero decidí comportarme como alguien que sí podía resolverlo. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Desde decir, si estoy aquí, voy a estar a la altura. Y eso te obliga a crecer, te obliga a prepararte mejor, a no conformarte, a sostener un estándar más alto. La convicción también se refleja en lo que aceptas. Cuando no crees en tu valor, aceptas menos. Aceptas relaciones mediocres, trabajos que no te retan, oportunidades que no te representan. Pero cuando tu convicción cambia, tu tolerancia cambia, ya no negocias con tu dignidad, ya no te haces pequeño para encajar, y no significa que nunca tengas dudas. Todos las tenemos. La diferencia es que la convicción no elimina el miedo, lo pone en su lugar. Actúas a pesar de él. Tomas decisiones a pesar de él. Sigues avanzando, incluso cuando no te sientes listo. Porque al final, el mundo no está leyendo tu esfuerzo interno. Está respondiendo a la señal externa que emites. Y esa señal nace de una sola cosa: lo que realmente crees sobre ti mismo. Así que deja de esperar pruebas externas para creer en tu valor, empieza a actuar con convicción y deja que el mundo se ajuste a esa decisión. Hay una diferencia profunda entre intentar ser excelente y decidir serlo, y esa diferencia cambia completamente tus resultados, porque cuando tú intentas, te das permiso para fallar en el compromiso. Lo intenté suena noble, pero muchas veces es una salida elegante para no asumir responsabilidad total. En cambio, cuando la excelencia se convierte en tu identidad, ya no es una opción, es la única forma en la que sabes actuar. Te lo explico con algo muy simple. Durante un tiempo observé a personas que decían querer crecer, mejorar, destacarse. Leían libros, asistían a cursos, hablaban de disciplina, pero su comportamiento diario no cambiaba. ¿Por qué? Porque seguían viéndose a sí mismos como personas que intentan. Y alguien que intenta, negocia. Negocia con la pereza, negocia con la excusa, negocia con el mañana lo hago mejor. En cambio, cuando alguien decide, yo soy una persona que hace las cosas bien, todo cambia. Ya no te levantas preguntándote si tienes ganas o no. No revisas si es conveniente o cómodo. Simplemente actúas, porque sería incoherente hacer lo contrario. Recuerdo una etapa en la que entendí esto de forma muy clara. No tenía grandes recursos, no tenía todas las oportunidades, pero tomé una decisión interna, comportarme como alguien profesional, incluso cuando nadie me estaba observando. Eso significaba llegar preparado, cumplir mi palabra, cuidar los detalles, incluso en cosas pequeñas que nadie iba a notar. Al principio parecía exagerado, incluso innecesario, pero con el tiempo eso empezó a construir algo mucho más fuerte que resultados inmediatos. Construyó identidad. Y cuando tienes identidad, no necesitas motivación constante. No necesitas que alguien te esté empujando, porque no actúas según cómo te sientes, actúas según quién eres. Mira cualquier área de tu vida. Una persona que dice, voy a intentar comer mejor, probablemente fallará en algún punto. Pero alguien que se ve a sí mismo como una persona disciplinada en su salud, toma decisiones distintas sin debatir tanto, no porque sea más fuerte, sino porque su identidad ya está definida. Lo mismo pasa en el trabajo. El que intenta hacer un buen trabajo lo hace bien cuando está inspirado. El que se considera excelente lo hace bien siempre, incluso cuando está cansado, incluso cuando nadie lo supervisa, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y esto no se trata de perfección.
No se trata de nunca equivocarte. Se trata de que incluso cuando fallas, tu estándar no cambia. Aprendes, ajustas, mejoras, pero no bajas el nivel de quién eres. La excelencia como identidad elimina el conflicto interno. Ya no estás peleando contigo mismo todo el tiempo. Ya no estás justificando por qué hoy sí y mañana no. Hay claridad. Y esa claridad libera energía. Energía que antes gastabas en decidir, ahora la usas en ejecutar. Porque al final, el mundo no responde a lo que intentas ser, responde a lo que consistentemente demuestras que eres. Deja de intentar ser excelente, empieza a actuar como alguien que ya lo es. Hay una trampa silenciosa en la que caen muchas personas capaces, la esperan el momento perfecto, esperan sentirse listos, esperan que alguien con autoridad les diga, ahora sí, adelante, ya eres suficiente. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando sin ellos. Te lo digo con total claridad. Nadie viene a darte permiso. Nadie va a tocar tu puerta para confirmarte que ya puedes jugar en un nivel más alto. Esa autorización no existe afuera. Siempre ha estado dentro de ti, pero requiere una decisión incómoda. Dejar de pedir validación. Recuerdo una etapa en la que veía a personas con muchísimo talento quedarse estancadas por años. No porque no fueran capaces, sino porque siempre estaban esperando una señal externa. Cuando tenga más experiencia, cuando alguien me recomiende, cuando me sienta listo, y al mismo tiempo veía a otros avanzar sin tener todas las respuestas, sin estar completamente preparados, pero con algo muy claro, no estaban esperando permiso. En mi propia experiencia, hubo momentos donde no tenía garantías, donde no tenía un respaldo fuerte, pero entendí algo fundamental. Si yo no me doy el lugar, nadie más lo va a hacer por mí. Así que empecé a comportarme como alguien que ya pertenecía a ese nivel, no desde la arrogancia, sino desde el respeto por mi propio potencial. Eso cambió la forma en la que hablaba, en la que tomaba decisiones, en la que enfrentaba oportunidades. Dejé de presentarme como alguien que estaba probando y empecé a actuar como alguien que estaba construyendo. Y lo interesante es que el entorno respondió a ese cambio, no porque el mundo sea justo, sino porque el mundo responde a las señales que emites. Cuando tú esperas permiso, transmites duda. Y la duda hace que otros también duden de ti. Pero cuando decides avanzar sin esa validación, transmites claridad. Y la claridad genera confianza. Esto se ve mucho en situaciones cotidianas. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, hay personas que entran pidiendo la oportunidad, casi disculpándose por estar ahí, y hay otras que entran desde la certeza de que pueden aportar valor. No necesitan convencer demasiado, porque su presencia ya comunica seguridad. Y esa diferencia no viene del currículum, viene de la decisión interna. También pasa en las relaciones. Cuando no te das tu lugar, toleras lo que no mereces. Aceptas menos, te adaptas de más, te haces pequeño. Pero cuando decides dejar de esperar aprobación, empiezas a poner límites, empiezas a elegir mejor. No desde el ego, sino desde el respeto propio. Y aquí está lo importante. Tomar esa decisión da miedo, porque significa asumir responsabilidad total. Ya no puedes culpar a las circunstancias, ni a la falta de oportunidades, ni a otros. Todo depende de cómo tú eliges presentarte. Pero también es liberador, porque en el momento en que dejas de esperar permiso, recuperas el control. Ya no estás condicionado por lo externo. Empiezas a moverte, a actuar, a construir, incluso sin garantías. Y con el tiempo, lo que parecía arriesgado se vuelve natural, porque te das cuenta de que nunca necesitaste esa aprobación, solo necesitabas decidir. Deja de esperar que alguien te diga que eres suficiente y empieza a comportarte como alguien que ya lo entendió. Hay algo que la mayoría de las personas no sabe explicar, pero sí puede sentir: la coherencia.
Es esa sensación que tienes cuando estás frente a alguien y percibes que todo en esa persona encaja. Lo que dice, cómo actúa, cómo decide. No hay contradicción. Y aunque no puedas ponerlo en palabras, confías. La coherencia es una señal invisible, pero es una de las más poderosas. Porque el mundo no solo escucha lo que dices, también observa cómo vives. Y cuando hay una distancia entre esas dos cosas, esa incoherencia se percibe inmediatamente. He conocido personas que hablan de disciplina, pero constantemente llegan tarde. Personas que dicen valorar el respeto, pero se hablan mal a sí mismas o a otros. Personas que dicen querer crecer, pero evitan cualquier incomodidad. Y no es que sean malas personas, es que hay una desconexión entre su identidad declarada y su comportamiento real, y esa desconexión genera desconfianza. Ahora piensa en lo contrario, en alguien que no necesita hablar demasiado de lo que es porque lo demuestra. Alguien que dice que va a hacer algo y lo hace. Alguien que mantiene sus estándares incluso cuando nadie está mirando. Esa persona no necesita convencer a nadie porque su coherencia ya lo hace por ella. En mi propia experiencia entendí esto de una forma muy práctica. Hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba diciendo cosas que sonaban bien, pero no siempre las estaba respaldando con acciones consistentes. Y eso crea un desgaste interno muy grande, porque en el fondo sabes que no estás siendo completamente honesto contigo mismo. Entonces tomé una decisión incómoda: dejar de decir más de lo que estaba dispuesto a sostener. Empecé a reducir promesas y aumentar acciones. Si decía que iba a estar a cierta hora, estaba. Si asumía una responsabilidad, la cumplía. No perfecto, pero consistente. Y poco a poco algo empezó a cambiar. No solo en cómo me veían los demás, sino en cómo me sentía conmigo mismo. Porque la coherencia no solo construye reputación externa, construye confianza interna. Y cuando confías en ti, te mueves diferente. Tomas decisiones con más claridad, te comprometes más profundamente, dejas de dudar tanto. Esto se ve mucho en lo profesional. Una persona incoherente necesita explicar constantemente por qué no cumplió, por qué falló, por qué no entregó. En cambio, alguien coherente no necesita justificar tanto. Su historial habla por él. Y eso genera oportunidades, genera respeto, genera credibilidad. Pero también se ve en lo cotidiano, en cómo te hablas cuando cometes un error. En sí mantienes tus hábitos cuando no tienes ganas. En sí actúas con integridad cuando nadie te está evaluando. La coherencia no es perfección. Vas a fallar, vas a equivocarte. La diferencia está en qué haces después. Si ajustas, si aprendes, si vuelves a alinearte, porque la coherencia no es no caer, es no quedarte en la contradicción. Y aquí está lo importante: no puedes construir una vida extraordinaria con acciones inconsistentes. Puedes tener talento, puedes tener oportunidades, pero si no hay coherencia, todo se diluye, porque al final el mundo no responde a lo que dices que eres, responde a lo que consistentemente demuestras. Alinea lo que piensas, dices y haces, y verás cómo el mundo empieza a tomarte en serio. Hay algo que separa de forma muy clara a las personas promedio de las que realmente avanzan. Y no es cuántas veces fallan, es cómo se relacionan con el error. Porque todos fallamos, todos cometemos errores. La diferencia está en lo que haces después de ese momento. La mayoría de las personas vive el error como una amenaza. Se equivocan y lo primero que aparece es la culpa, la vergüenza, la necesidad de justificarse. Empiezan a buscar excusas, a señalar factores externos, a proteger su imagen. Y en ese proceso pierden lo más valioso que el error puede ofrecer: información. Recuerdo una etapa en la que cada vez que algo no salía como esperaba, mi reacción era emocional. Me frustraba, dudaba de mí mismo, incluso llegué a pensar que tal vez no era suficiente. Pero con el tiempo entendí algo clave: el error no estaba diciendo quién yo era, estaba mostrando que tenía que ajustar. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque cuando dejas de ver el error como un juicio y empiezas a verlo como un dato, eliminas el drama innecesario.
Ya no es fallé, entonces no sirvo, es esto no funcionó, ¿qué puedo aprender? Te doy un ejemplo muy práctico. Imagina que estás trabajando en un proyecto importante y algo sale mal. Una persona promedio se enfoca en quién tuvo la culpa, en cómo evitar quedar mal, en justificar el resultado. Pero alguien que actúa como el mejor hace una pausa y analiza dónde estuvo el fallo. Fue preparación, ejecución, comunicación. ¿Qué se puede mejorar la próxima vez? No hay ataque personal, hay curiosidad. Eso cambia incluso la velocidad con la que creces. Porque mientras unos se quedan atrapados en la emoción del error, otros están utilizando ese mismo error como una herramienta de mejora. También lo he visto en personas que tienen miedo de intentar cosas nuevas. No avanzan porque quieren evitar equivocarse. Pero lo que no entienden es que al evitar el error, también están evitando el aprendizaje. Se quedan en una zona cómoda, repitiendo lo que ya saben, pero sin crecer realmente. En cambio, cuando aceptas que el error es parte del proceso, te liberas. Te atreves más, pruebas más, ajustas más rápido. Y eso no significa que te guste fallar, significa que no le das un poder que no tiene. En mi vida hubo momentos donde las cosas no salieron bien. Decisiones que no dieron el resultado esperado, proyectos que no funcionaron como pensé, pero cada uno de esos momentos me dejó algo que no hubiera podido aprender de otra forma. Y cuando empiezas a acumular ese tipo de aprendizaje, tu forma de actuar cambia. Tomas decisiones con más criterio, anticipas mejor, ejecutas con más claridad. Porque al final el error no es el enemigo. El verdadero problema es la forma en la que reaccionas ante él. Si te paraliza, te limita. Si lo analizas, te impulsa. Y aquí está la clave. Los mejores no son los que menos fallan, son los que mejor utilizan cada fallo. Deja de temerle al error y empieza a tratarlo como lo que es, una herramienta que puede elevarte si sabes usarla. Hay una de las mentiras más peligrosas que nos contamos a nosotros mismos. Cuando me sienta listo, entonces actuaré. Suena razonable, suena lógico, pero en realidad es una trampa. Porque si esperas sentirte listo para empezar, probablemente nunca empieces. La verdad es al revés. Primero actúas y luego el sentimiento llega. Primero te mueves y después aparece la confianza. Primero haces y después te conviertes en la persona que creías que necesitabas ser antes de empezar. He visto esto una y otra vez. Personas que quieren cambiar su vida, pero están esperando una sensación interna de seguridad. Quieren sentirse disciplinados antes de ser disciplinados. Quieren sentirse valientes antes de actuar con valentía. Pero esa sensación no llega sentándose a esperar, llega en movimiento. Recuerdo una etapa en la que tuve que enfrentar situaciones donde no me sentía completamente preparado. Había incertidumbre, había dudas, había incomodidad y honestamente, si hubiera esperado sentirme seguro, me habría quedado paralizado. Pero en lugar de eso, tomé una decisión simple: actuar igual. Y algo interesante ocurrió. Al principio se siente artificial, se siente como si estuvieras interpretando un papel, pero después de repetir la acción, algo cambia dentro de ti. Tu mente empieza a adaptarse a lo que tu cuerpo ya está haciendo. Y de repente, lo que antes era incómodo se vuelve natural. Esto es clave entenderlo. La confianza no es un requisito para actuar, es el resultado de actuar repetidamente. Piénsalo en algo muy cotidiano. Si alguien quiere aprender a hablar en público, nunca se va a sentir listo al principio. El miedo va a estar ahí. Las dudas van a aparecer, pero si espera que ese miedo desaparezca, nunca sube al escenario. En cambio, la persona que decide actuar a pesar del miedo empieza a ganar experiencia y con cada intento el miedo pierde fuerza. Lo mismo pasa con la disciplina. Nadie se despierta un día sintiéndose naturalmente disciplinado. Te levantas un día aunque no tengas ganas, luego otro. Y en ese proceso, la identidad empieza a formarse
No porque lo pensaste, sino porque lo hiciste. En mi experiencia, los momentos más importantes de crecimiento no vinieron cuando me sentía preparado, sino cuando decidí actuar sin estarlo. Y eso te enseña algo muy poderoso. No necesitas eliminar la duda para avanzar. Solo necesitas dejar de obedecerla. Porque si analizas a las personas que realmente avanzan, verás un patrón claro. No son las que esperan sentirse seguras, son las que se mueven mientras todavía hay inseguridad. Y esa acción repetida es lo que construye la confianza que otros creen que es natural. También hay algo liberador en esto. Dejas de depender de tu estado emocional para tomar decisiones. Ya no eres esclavo de cómo te sientes en el momento. Actúas basado en quién quieres ser, no en cómo te sientes hoy. Y con el tiempo, algo muy interesante sucede. Empiezas a confiar en ti mismo, porque te has demostrado una y otra vez que eres capaz de actuar, incluso cuando no te sientes listo. Y esa es la verdadera base de la confianza. Evidencia acumulada de acción. Así que deja de esperar a sentirte preparado y empieza a moverte como la persona que ya decidió que lo está. Hay algo que pocas personas entienden hasta que lo viven de forma dolorosa. El mundo no define tu valor, lo revelan tus estándares. La forma en la que te tratas a ti mismo se convierte, con el tiempo, en la forma en la que otros también te tratan. Si tú aceptas menos de lo que mereces, el mundo no te va a corregir, va a adaptarse a eso. Si llegas tarde a tus propias promesas, si toleras la mediocridad en tu vida, si negocias constantemente con tus principios, estás enviando un mensaje claro. Esto es lo que acepto de mí. He visto personas con un talento increíble estancarse por años, no porque el mundo no las valore, sino porque ellas mismas no se valoraban lo suficiente como para sostener estándares altos, aceptaban trabajos que no respetaban su potencial, relaciones que no honraban su dignidad, rutinas que no reflejaban sus objetivos. Y lo más interesante es que con el tiempo eso se vuelve normal para ellos. Pero lo normal no siempre es lo correcto. Recuerdo momentos donde entendí esto de forma muy clara. Hubo decisiones pequeñas, casi invisibles, que al principio parecían insignificantes. Llegar un poco tarde, entregar algo suficientemente bueno, posponer lo importante. Nadie me decía nada, nadie me corregía, pero internamente algo empezaba a debilitarse. Porque cada vez que bajas tu estándar, aunque sea un poco, estás enseñándole a tu mente que eso es aceptable. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que mantienes un estándar, incluso cuando nadie lo exige, estás construyendo respeto interno. Cuando haces lo correcto, aunque sea incómodo, cuando cumples lo que dijiste, aunque nadie te esté mirando, estás reforzando una identidad fuerte. Esto es clave. No eres lo que dices que eres lo que toleras de ti mismo. Piénsalo en algo cotidiano. Si alguien constantemente se habla con desprecio, eventualmente empieza a creer ese discurso. Si alguien se permite procrastinar todo el tiempo, su vida se organiza alrededor de esa falta de disciplina. Pero si alguien establece estándares claros no negociables, su vida empieza a alinearse con esos estándares, incluso sin esfuerzo consciente constante. En mi experiencia, hubo un punto donde entendí que no se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de elevar ligeramente lo que estás dispuesto a aceptar de ti mismo. Un poco más de disciplina, un poco más de orden, un poco más de respeto por tu tiempo. Y ese un poco más acumulado se convierte en una transformación completa. Porque los estándares no son declaraciones, son hábitos repetidos. Y algo importante, el mundo responde a esos estándares. Si tú te tratas como alguien que merece respeto, empiezas a recibir más respeto. Si te comportas como alguien confiable, la gente empieza a confiar más en ti. No porque cambie el mundo de repente, sino porque cambiaste la señal que estás emitiendo. Pero esto requiere firmeza. Habrá momentos donde será más fácil bajar el estándar, donde dirás, solo esta vez, y ahí es donde se define todo.
Porque una excepción hoy puede convertirse en un hábito mañana. Al final, tus estándares no solo construyen tu vida, también le enseñan al mundo cómo posicionarte en ella. Eleva lo que exiges de ti mismo y el mundo ajustará su forma de tratarte. Hay una idea que muchas personas confunden: pensar que la excelencia necesita ser anunciada. Pero la verdadera excelencia no hace ruido, no busca atención, no necesita demostrar nada. Simplemente se nota. Las personas realmente excepcionales no están constantemente diciendo lo buenas que son, están demasiado ocupadas haciendo su trabajo con precisión. Y eso es lo que las diferencia. Porque cuando alguien necesita repetir su valor todo el tiempo, en realidad está intentando convencer más que demostrar. He observado algo interesante en distintos entornos. Hay quienes hablan mucho de sus capacidades, de sus planes, de sus sueños, y hay quienes simplemente ejecutan. Y con el tiempo, el segundo grupo siempre termina destacando, incluso sin haberlo buscado. Recuerdo momentos donde vi esto de forma muy clara. Personas con una presencia tranquila, sin necesidad de llamar la atención, pero cuando analizabas su trabajo, su disciplina o su forma de resolver problemas, entendías por qué estaban donde estaban. No había espectáculo, había consistencia. La excelencia silenciosa tiene una característica muy particular. No depende de la validación externa. No necesita aplausos para seguir funcionando. No cambia según quién esté mirando. Es la misma en privado que en público. Y esto es algo que cuesta mucho al principio, porque vivimos en un mundo donde parece que todo tiene que ser mostrado, pero la verdad es que lo que realmente tiene valor no necesita ser anunciado constantemente. En mi experiencia, he visto que las personas más confiables no son las más ruidosas, sino las más consistentes. Aquellas que hacen lo que dicen, incluso cuando nadie está prestando atención. Aquellas que no necesitan recordar constantemente lo que han hecho, porque su trabajo ya habla por ellas. También he aprendido que cuando estás realmente enfocado en mejorar, no tienes tanto tiempo para compararte o competir en apariencia. Estás demasiado ocupado afinando detalles, corrigiendo errores, mejorando procesos. Y en ese proceso silencioso es donde ocurre el verdadero crecimiento. Piensa en algo simple. Un artesano que domina su oficio no está constantemente explicando lo bueno que es. Su trabajo lo demuestra. Un atleta de alto nivel no necesita estar todo el tiempo hablando de su disciplina. Su rendimiento lo expresa. Una persona verdaderamente excelente no está tratando de parecer excelente. Simplemente lo es en su ejecución diaria. Y aquí hay una paradoja importante. Cuanto más intentas mostrar excelencia, menos auténtica se vuelve. Pero cuanto más te enfocas en vivirla, menos necesidad tienes de demostrarla. He visto también que las personas que buscan atención constantemente suelen agotarse más rápido, porque dependen de la reacción externa. En cambio, quienes construyen en silencio tienen una base más sólida. No están jugando para la audiencia, están jugando para la consistencia. La excelencia verdadera no compite por ser vista, simplemente se mantiene firme en su estándar, día tras día, sin necesidad de validación constante. Y con el tiempo, el mundo la reconoce, incluso si nunca fue el objetivo, porque al final lo que es auténticamente valioso no necesita gritar, su impacto habla por sí solo. Hay algo que no siempre vemos cuando hablamos de cambio personal. No es un gran evento lo que define quién eres, sino la suma de pequeñas decisiones diarias. Cada acción que tomas es en realidad un voto silencioso por el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Cuando eliges levantarte a tiempo, estás votando por la disciplina. Cuando decides hacer lo que dijiste que harías, estás votando por la integridad. Cuando pospones lo importante una vez más, también estás votando consistencia. Pero esta vez por la inconsistencia. Y lo más importante es que estos votos se acumulan. He visto personas que quieren una vida completamente diferente, pero sus acciones diarias siguen respaldando la misma identidad de siempre. Quieren ser más disciplinados, pero cada día
votan por la comodidad. Quieren ser más respetados, pero cada día toleran pequeñas faltas de respeto hacia sí mismos. Y sin darse cuenta, están construyendo exactamente la vida que dicen no querer. Recuerdo claramente momentos donde esto se volvió evidente. No fue una gran decisión la que cambió todo, sino muchas pequeñas. Decidir cumplir aunque nadie estuviera mirando. Decidir mantener un estándar aunque fuera más fácil bajarlo. Decidir hacer lo correcto incluso cuando no había recompensa inmediata. Y cada una de esas decisiones era un voto, un pequeño refuerzo de identidad. Lo interesante es que al principio estos votos parecen insignificantes. Una acción aislada no cambia tu vida de inmediato, pero con el tiempo esos votos se convierten en una mayoría y cuando tienes suficientes votos en la misma dirección, tu identidad empieza a consolidarse. Piénsalo de forma simple. Si cada día votas por la disciplina, eventualmente te conviertes en una persona disciplinada. Si cada día votas por la excelencia, te conviertes en alguien que naturalmente busca la excelencia. No porque lo decidiste una vez, sino porque lo has repetido tantas veces que ya no requiere esfuerzo consciente. Esto también explica por qué es tan difícil cambiar cuando tus hábitos están alineados en la dirección equivocada. No es falta de motivación, es que has acumulado demasiados votos en la misma dirección. Pero la buena noticia es que cada nuevo día es una nueva oportunidad de votar diferente. En mi experiencia, hubo momentos donde entendí que no necesitaba grandes transformaciones, sino pequeñas decisiones consistentes. Y esas decisiones, aunque parecían mínimas, estaban redefiniendo lentamente quién era yo. No de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. También he visto cómo esto se aplica en la vida de otras personas. Aquellos que parecen naturalmente exitosos, en realidad han estado votando por esa versión de sí mismos durante mucho tiempo. No es suerte, es acumulación. Y algo muy importante, nadie puede votar por ti. Nadie puede construir tu identidad por ti. Cada elección diaria es personal y cada una cuenta más de lo que parece. Porque al final no te conviertes en lo que dices que quieres ser, te conviertes en lo que haces repetidamente. Así que pregúntate hoy, ¿por qué versión de ti estás votando con tus acciones? Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No puedes cambiar realmente tu vida externa sin cambiar primero tu mundo interno. Puedes intentar modificar tus circunstancias, cambiar de trabajo, de entorno, de ciudad, pero si dentro de ti sigues siendo la misma persona, tarde o temprano todo vuelve a repetirse. Porque el exterior, de alguna forma, siempre termina reflejando el interior. He visto personas que cambian de oportunidades, pero no de resultados. Y al principio creen que el problema está afuera. No tuve suerte, no era el lugar correcto, las personas no eran las adecuadas. Pero con el tiempo, si eres honesto contigo mismo, empiezas a ver un patrón. No es el entorno, es la forma en la que te relacionas con el entorno. Recuerdo una etapa en la que esto se volvió muy evidente. Personas que buscaban un cambio real en su vida, pero seguían tomando las mismas decisiones internas. Cambiaban de escenario, pero no de mentalidad. Y el resultado era el mismo, solo con diferentes nombres y lugares. Cuando trabajas en tu mundo interno, tu disciplina, tu forma de pensar, tu diálogo interno, tus estándares, algo comienza a cambiar sin que te des cuenta inmediatamente. Empiezas a tomar decisiones diferentes en silencio. Empiezas a reaccionar distinto ante los mismos problemas. Empiezas a tolerar menos lo que no te corresponde y aunque al principio el mundo externo no cambia de inmediato, empieza a responder de otra manera con el tiempo, porque ya no eres la misma persona que lo habitaba antes. En mi experiencia, hubo momentos donde el cambio más importante no fue externo, sino interno. No fue un cambio de escenario, fue un cambio de perspectiva. Empecé a darme cuenta de que la forma en la que me veía a mí mismo influía directamente en la forma en la que el mundo me respondía. Y cuando ajustas esa percepción interna, todo lo demás empieza a reorganizarse. Por ejemplo,
Cuando una persona empieza a valorarse más internamente, empieza a tomar decisiones más alineadas con ese valor, ya no acepta cualquier cosa, ya no se conforma con lo mínimo, ya no se coloca en posiciones que contradicen su identidad. Y de forma natural, su entorno empieza a cambiar, no porque el mundo se haya transformado mágicamente, sino porque sus decisiones internas han cambiado. Esto es clave entenderlo. El mundo no está separado de ti, está respondiendo a ti constantemente, a tu energía, a tu comportamiento, a tus estándares, a tu forma de actuar cuando nadie te está mirando. Y aquí está lo más poderoso de todo esto. No necesitas esperar a que el mundo cambie para empezar a cambiar tú. Puedes empezar ahora mismo en la forma en la que te hablas, en la forma en la que te comportas, en la forma en la que decides responder a lo que te pasa. Porque cuando cambias internamente, dejas de reaccionar igual. Y cuando dejas de reaccionar igual, empiezas a crear resultados diferentes. Con el tiempo, te das cuenta de algo profundamente liberador. El cambio que estabas buscando afuera siempre comenzó dentro de ti. Y cuando ese cambio interno se consolida, el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo. Al final de todo este recorrido, hay una idea que queda por encima de todas las demás. El mundo no espera a que te sientas listo. El mundo responde a lo que haces de forma consistente. No a lo que dices que vas a hacer, no a lo que deseas en silencio, sino a lo que repites cada día cuando nadie te está mirando. Cuando actúas como el mejor, no estás fingiendo ser alguien que no eres, estás despertando a alguien que siempre pudo ser. Pero ese despertar no ocurre en un solo momento. Ocurre en cada decisión pequeña que tomas con conciencia, en cada estándar que mantienes, en cada excusa que decides no aceptar, en cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad. Y si algo debes recordar hoy, es esto: el respeto que recibes del mundo siempre comienza con el respeto que te das a ti mismo. No puedes exigir afuera lo que no estás dispuesto a sostener dentro. No puedes pedir excelencia si tú mismo negocias constantemente con lo mínimo. Habrá días donde no te sientas fuerte. Habrá momentos donde dudes de ti, donde te canses, donde quieras volver a lo fácil. Pero es precisamente en esos momentos donde se construye la identidad que estás buscando. No en la motivación, sino en la repetición. No en la emoción, sino en la acción. El mundo no cambia porque lo deseas. El mundo cambia porque tú cambias la forma en la que te presentas ante él. Así que no esperes más señales, no esperes más validación, no esperes más permiso. Empieza hoy con lo que tienes, desde donde estás. Porque en el instante en que decides actuar como tu mejor versión, el mundo empieza a reorganizarse alrededor de esa decisión. Y recuerda siempre esto: cuando tú te tratas como el mejor, el mundo no tiene más opción que empezar a tratarte como tal.